tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid Javier López para el venezolano TV España. Hoy, en nuestro tiempo de entrevista, tenemos a un literato, un escritor importante de la nueva generación de escritores latinoamericanos. Es un venezolano que se llama Juan Carlos Chirinos, que seguramente ustedes le conocerán, y con él vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos sobre su creación literaria, sobre Venezuela y sobre lo que está ocurriendo en el mundo. También vamos a hablar del último libro que tiene en el mercado, que es este libro de relatos que se llama La manzana de Nietzsche, es este que están viendo ahora en la pantalla y que ha editado Ediciones La Palma, de Juan Carlos Chirino. Juan Carlos, bienvenido al Venezolano Televisión España. Oye, muy contento, muchas gracias, Javier. Estaba hablando del último libro, es La manzana de Nietzsche. En realidad es un libro colección de relatos, de cuentos, todos muy incisivos, ¿no? Como es habitual en tu escritura, ¿no? Sí, este es el cuarto libro de relatos que publico, el primero que se publica en papel aquí en España, porque los otros dos fueron publicados en Venezuela y un tercero fue publicado en forma de ebook en la editorial Musa Las 9, que es una editorial española. Y este es el primero que aparece en papel con Ediciones La Palma. Sí, son cuentos, son 16 relatos. Tú dices incisivos. Bueno, sí, yo creo que son agudos, son humorísticos, sí, también, son irónicos. También porque la literatura siempre tiene que ser incisiva. Y son moralizantes al final, tienen un mensaje cada uno. Moralizantes, uy, ahí sí me da un golpe bajo, ahí, porque yo creo que yo no quiero que ser moralizante. Pero ahora que lo dices, si me pongo a pensar, yo en este momento estoy pensando en lo que me estás diciendo, ¿moralizante de qué tipo? ¿Qué tipo de moral se vería allí? Eso es lo que quería preguntar. Pero alguna enseñanza tienen, ¿no? Algo hacen pensar. Sí, hacen pensar. Ahí vamos, ya comenzamos a estar de acuerdo. Hacen pensar. Pero ¿qué enseñanza pueden mostrar? Bueno, yo creo que en general es interesante cuando uno se consigue con lectores que te dicen, como tú, que te dicen cosas que no te estás esperando, pero que son ciertas. Y uno como escritor tarda en asimilar y aceptar, pero yo soy rápido aceptando. Sí, quizás tienes razón en una cosa. La enseñanza de mis cuentos, de estos cuentos, de todos mis cuentos y de mis novelas, quizás siempre apunta hacia el mismo lugar, que el mundo es un lugar lleno de gente mala. Sí, esa podría ser la enseñanza, que la maldad en el mundo está y no podemos sino tratar de torearla, no se puede eliminar porque existe como una propiedad del ser humano, el hecho de ser malvado con los demás, con el mundo, con lo que te rodea, porque es como una especie de impulso, ¿no? Somos malos y no tenemos remedio, Juan Carlos. Quizá porque tenemos conciencia, y como tenemos conciencia, la conciencia te lleva hacia la maldad. O tenemos esta conciencia, no conciencia en general, sino esta conciencia que tenemos del ser humano, porque yo que soy, no sé si tú tienes mascotas, yo sí, soy poseedor de gatos. Mi último gato, que ya no está con nosotros, pensaba y tenía conciencia y a veces hacía maldades, pero de broma, porque los animales en general, todos los animales siempre dicen la verdad, menos nosotros, que tratamos de ocultar la verdad. Incluso cuando se camuflan, cuando aplican estrategias de engaño para cazar, que es básicamente lo que hacemos todos, cazar para comer, también están diciendo la verdad. Nosotros tenemos otra estrategia cuando utilizamos la mentira y la conciencia humana, la mentira que utilizamos, hace que esté presente en el mundo la maldad. Entonces mis cuentos tienen que ver con cómo, de qué manera se manifiesta en cada momento determinado la posibilidad de la maldad. Estás hablando de los animales, de las mascotas, de los gatos, de los perros que nos hacen tanta compañía y de los que también tendremos muchas cosas que aprender, aunque nunca vamos a ser como ellos, ¿no? Sí, exactamente. Muchísimas cosas que aprender todo el tiempo. Todo el tiempo. Es verdad que mi gato nos enseñaba cosas continuamente y a veces, no sé si se te ha pasado con tu perro. Tienes un perro, ¿no? Sí. Que el gato me decía algo y se me quedaba mirando. Y claro, yo no entendía nada. Entonces me lo volví a decir. Y me lo volví a decir, y me lo volví a decir. Porque como pensando, yo sé que tú no me entiendes, pero te lo voy a decir muchas veces hasta que me entiendas. Y por fin al final me entra. Ah, claro, quieres tal cosa. Y dice, claro, eso es lo que... Tengo rato diciéndotelo, pero no me entiendes porque tú eres inferior. Esa actitud era una actitud divertidísima. Luego me llama la atención también cómo has elegido la figura de Nietzsche, que además da título al primer relato. La manzana de Nietzsche es el título del primer relato. Sí. ¿Qué te ha llamado la atención o qué te llama la atención?
en este filósofo tan polémico y tan controvertido? Bueno, yo no soy un especialista en Nietzsche, he leído cosas de Nietzsche, no he leído todo Nietzsche, porque no soy filósofo realmente. Pero este cuento nació de una anécdota que es la siguiente. Hace unos años, quizá en el año 2008 o 2006, no me acuerdo, un escritor norteamericano que se llama Nicholas Carr publicó un artículo en la revista The Atlantic, si no me equivoco, The Atlantic, que se llama, y está el epígrafe, por eso el epígrafe de ese cuento es "Is Google making us stupid?" Nos está volviendo tontos Google. Y una de las cosas que cuenta es un reportaje, un artículo largo, de esos artículos que escriben en Estados Unidos que son muy bien trabajados. En ese artículo él cuenta esa anécdota, que Friedrich Nietzsche se compró en el año 1882 una máquina de escribir, que es esa máquina de escribir que está en la portada, literalmente. Sí. Esa fotografía... Bueno, tú lo llamas bola de escribir, porque es que se llama bola de realmente escribir. No es una máquina como la hemos conocido más recientemente. Es una máquina de escribir del siglo una especie XIX. de bola con unas teclas. Pero que espera, eran las primeras máquinas de escribir. Es esa máquina de escribir, y no solamente es ese modelo, es esa que está en la foto. Esa es la máquina de escribir de Nietzsche. Esa es la auténtica máquina de Nietzsche. La bola de escribir de Nietzsche. Porque él la compró. Esta es, ¿no? La que está en la portada. Y es la auténtica, la que utilizó él. Él la compró y la usó un tiempo y después la devolvió. Porque no le gustó. Por algo que te voy a contar ya. Sí, ese es un modelo de máquina de escribir, creo que es danesa, que existía, que era una máquina que se escribía como una bolita. Claro, también había las máquinas estas o sea, que hubo como muchos modelos antes de estandarizar a la máquina de escribir que nosotros entendemos, pero este era uno de los modelos que existía, y todavía la compañía Malin Hansen existe, y de hecho creo que uno de los herederos, de los dueños de la compañía, escribió una historia de la máquina de escribir de Nietzsche. Hay un libro publicado en alemán que no entiendo, yo no lo he visto por ahí. Esta imagen es esa imagen, es esa máquina que él devolvió al final. La compró, empezó a escribir porque sufría de los ojos, el dolor de ojos y todo eso. Entonces la máquina lo ayudó mucho a empezar a escribir, a recuperar la escritura, ¿no? A seguir filosofando y tal. Pero se dio cuenta, y eso es lo que cuenta Nicholas Carr en el artículo, que su prosa estaba cambiando por culpa del instrumento que estaba utilizando para escribir. Cuando uno escribe a mano, escribe más lento. El medio estaba condicionando el mensaje. Y eso es lo que está diciendo Nicholas Carr. Cuando uno escribe a mano, escribes más lento. Entonces te da más tiempo de pensar, de procesar las ideas. Cuando uno escribe a máquina, si escribes rápido, bueno, yo no sé cómo escribes tú a máquina, pero yo escribo a máquina con un solo dedo, como una gallina, pero yo escribo muy rápido. Yo escribo con mi dedo, pero rapidísimo. Con uno solamente. Con uno solo. Bueno, este lo uso para las mayúsculas y este para todo lo demás. Ah, muy bien. Para el botón de mayúsculas. Eso te hace cambiar la manera de pensar porque escribe más rápido y tienes que pensar más rápido. Y entonces Nietzsche se dio cuenta de que su filosofía estaba cambiando por culpa de la máquina, y la devolvió. Y siguió escribiendo a mano porque era lo que le... Bueno, tú en el cuento acabas diciendo no que la devolvió, sino que fue bastante más violento, claro, con la máquina que la acabó tirando a la calle. Claro, porque ¿no? Lo que hago en este libro y lo que he tratado de hacer con varios cuentos que he escrito, como una especie de, entre comillas, investigación literaria, es hacer que la historia que esté contando de un personaje en particular, Nietzsche, Alejandro Magno, Chomsky, quien sea, sea una historia inventada. A partir de cosas que pueden ser ciertas, yo me invento una anécdota. Entonces, esto como no es un libro de historia, porque no es una intención histórica, sino una historia, es un libro de literatura, lo que ocurre ahí no tiene por qué ocurrir, ocurre ahí y es el universo en el que ocurre. Por eso los personajes, sí, es Nietzsche, pero no es Nietzsche porque es mi Nietzsche. Vamos a decirlo así. Es una interpretación muy subjetiva de Nietzsche la que haces. Yo me inspiro aquí en una frase, el dramaturgo francés Jean Genet, cuando escribió Las criadas, su famosa obra, quizás la más famosa, que es la historia de las dos criadas que quieren matar a su señora y tal. La gente le decía, los críticos dijeron que las criadas tenían un lenguaje demasiado culto, demasiado burgués para ser criadas, que eran criadas, que no podían hablar como si fueran universitarias. Y entonces Jean Genet contestó: esas criadas son mis criadas y hablan como yo digo, como me dé la gana que me hable. Y está muy bien porque el autor, el creador es el que decide cómo habla, cómo es un personaje, aunque esté inspirado en la vida real, en la realidad, en la literatura, el personaje
actúa como debe actuar en la literatura. Pues es como si uno entrara a una obra de teatro de Zorrilla o de Lope y se quejara porque hablan en verso. Claro, es que hablan en verso. La gente normalmente no habla en verso. Bueno, algunos sí. Pero la gente no habla en verso en general y no vas a criticar a don Juan porque habla en verso. En todos tus cuentos, Juan Carlos, hay como una ironía hacia la vida, ¿no? hacia lo que es la vida y un poco de pesimismo también, ¿no? Sobre el ser humano. Sí, quizá por eso que estás diciendo, que apuntaste, cada vez te estoy dando más la razón, con certeza sobre la cosa moral que apunta hacia el mal. Quizá ese residuo de reflexión sobre el mal hace que haya una visión, digamos, algo oscura, que puede parecer pesimista. Es pesimista, sí, es pesimista. No pesimista totalmente, pero sí hay una especie de desasosiego, de desazón, de decepción ante nuestra propia especie, que es bastante lamentable. Nuestra especie ha hecho cosas hermosísimas, nosotros hemos hecho cosas hermosísimas, pero hemos hecho tantas cosas malas que yo me decepciono. Hay un cuento, por ejemplo, un relato que se llama 2 horas de niñez, que a mí esto me recuerda al título de tu primera novela, la del niño malo cuenta hasta 100 y se retira. Sí. Porque la niñez te llama mucho la atención siempre en toda tu obra, ¿no? La niñez está muy presente, la infancia. También, es verdad, tienes razón. La niñez está muy presente. Ya te voy a contar por qué, fíjate tú. La niñez en mi obra aparece como un elemento constante y reiterativo, porque cuando uno tiene una niñez feliz, y yo debo decir que mi niñez fue absolutamente feliz, no en un clima de abundancia, de riqueza. Yo provengo de una familia de clase media, de 2 hermosísimos maestros, mi papá y mi mamá. Pero una casa llena de amor es una casa donde un niño es feliz. Y otra cosa muy importante, yo de mis 4 abuelos solo conocía a uno, pero él vivía con nosotros. Y lo mejor que le puede pasar... ¿Tú naciste en los Andes de Venezuela? Yo nací en los Andes de Venezuela, es un paraje estupendo y fantástico. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Valera, que es el centro del mundo, ya todo el mundo lo sabe. Una persona un niño que tiene por lo menos un abuelo, ya tiene asegurada la vida. Porque cada vez que te pasa algo malo en el mundo, o sea, tú ves que cuando uno crece, te pasan cosas buenas, cosas malas, desgracias, cosas que no quieres que ocurran. Pero como has tenido una infancia feliz y has tenido un abuelo y has sido feliz con tu abuelo, que los padres, como dice mi mamá, los abuelos son los padres dulces, estás a salvo con las cosas que te pasen, porque la infancia te rescata la memoria de la infancia que tienes. Y entonces sí es verdad, aparece la infancia en mis cuentos, en mis novelas aparece la infancia como una época arcádica, que no es que sea yo el primero que lo hace, lo ha hecho todo el mundo, pero la explicación es esa, la explicación es que yo tuve una infancia absolutamente feliz y lo digo sin ningún rastro de modestia ni nada, porque es algo que es así, pues yo no gracias a Dios mis padres tuvieron la inteligencia de crear un ambiente para sus hijos que fuera feliz. Yo no podría decir, una vez vi a mi mamá y a mi papá discutiendo, o no había dinero en la casa y esa preocupación no las transmitieron. No, yo estaba bien, yo estaba jugando. Tú tienes aquí en España, si no me equivoco, más de 15 años. 18. Juan Carlos, 18 años. Pero tus relatos siguen estando muy enraizados en la realidad venezolana, ¿no? La realidad que has vivido, que has conocido de niño y de más joven. Sí, en este caso, en este libro, si no me equivoco, solo uno de ellos tiene que ver con Venezuela. Los otros, donde está Nietzsche, Alejandro Magno, Gottfried Benn y otros, no, están ubicados en otro lugar. Es a propósito es que aparezca Venezuela, a propósito es que aparezca el resto del mundo. Por una convicción que yo tengo, al escritor latinoamericano, yo soy venezolano y por lo tanto me indican de esa denominación latinoamericano porque soy venezolano, le exigen cuando escribe
hablar de su política, hablar de su dictadura, hablar de sus realidades sociales, pero si a mí se me ocurre escribir un Harry Potter, el editor me diría, bueno, pero es que usted es venezolano, usted no puede escribir Harry Potter. ¿Y por qué no puedo escribir Harry Potter si a mí me da la gana de escribir Harry Potter? ¿Por qué no puedo escribir sobre filosofía alemana si a mí me da la gana de escribir sobre filosofía alemana? Y entonces yo lo que hago es tratar de hacer un melting pot, una mezcla, una sincreción, que eso sí es muy venezolano, la cosa sincrética, tratar de combinar una cosa con otra, mezclarla, a ver qué sale. Quizás ese es un elemento que yo podría reconocer como venezolano, porque Venezuela es un país muy sincrético, pero mucho. No es, las culturas en Venezuela no están colocadas una al lado de otra, digamos, sino que los extranjeros han ido llegando y no solamente han aportado su cultura, sino se han mezclado con las otras culturas. Te pongo un ejemplo anecdótico y familiar. Todos mis cuñados son extranjeros o son hijos de extranjeros. Y mi esposa es española. Tengo una cuñada portuguesa, una cuñada peruana y un cuñado italiano. Es normal en Venezuela que ocurra eso, no es nada extraordinario que ocurra eso. Y entonces yo estaba acostumbrado, y mi vida como estudiante en primaria y en secundaria y en curso en la universidad, siempre he estado rodeado de extranjeros o de hijos de extranjeros. Y entonces yo estoy acostumbrado a comer pasta o comida armenia o comida árabe o comida portuguesa o comida española en Venezuela, porque es que era cuando iba a casa de mis amigos, por lo que se comía era la comida que ellos hacían. Y había esa mezcla. Y las madres de estos amigos aprendían a hacer comida venezolana y también hacían comida venezolana. Y quizá entonces eso se ha filtrado a la visión literaria, y entonces yo me pongo a escribir cuentos que toquen todos los palos, todos los géneros, todos los aspectos, sin verme obligado a ser la voz política de mi país o el que refleja la realidad del llano venezolano. También lo hago, pero no es lo único que puedo hacer. Pero sí que ha habido en los últimos años una conciencia muy fuerte de los intelectuales venezolanos o de los escritores que estáis viviendo fuera en favor de un cambio en el país, que parece que se está empezando a producir con esas elecciones que hubo hace unas semanas a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ves el panorama en tu país en los próximos meses? ¿Por dónde puede evolucionar la situación? Estamos en un periodo interesante, como dice esa conseja filosófica de China, ¿no? Que te deseo que vivas tiempos interesantes. Estamos en tiempos interesantes en Venezuela. Y eso es bueno, pero eso es peligroso, porque estamos en un momento en el que puede reventar la violencia. Venezuela es un país muy violento. Yo creo que Venezuela es un país más violento que España, muchísimo más violento. ¿Te refieres a la violencia política? La violencia política, la violencia física, la violencia en general, ¿no? España, que ha pasado por una guerra civil, es menos violenta que Venezuela, me parece a mí. Yo creo que Venezuela es un país muy violento, al que las condiciones históricas y los actores políticos e históricos han mantenido dentro de una cierta límites para que no eclosione esa violencia, pero si en Venezuela, ojalá no ocurra, y espero que no ocurra, creo que no va a ocurrir, explota una matriz de violencia, puede arrasar con todo el país. Eso espero que no ocurra, espero que todos los que están allí participando, tanto en el gobierno como en la oposición, entiendan que los tiempos interesantes no son tan interesantes para la gente normal. Que la gente normal quiere gobernantes que no se noten, que gobiernen y que no se noten. Eso es muy difícil en Venezuela, porque es un país que todavía está, nuestra democracia, que es una democracia, digamos, yo puedo decirlo con toda propiedad, es una democracia más antigua que la española, en este tiempo contemporáneo, vamos a decirlo así. Es más inmadura, y no terminamos, cometimos el enorme error de no terminar de solidificar la democracia. Apareció en el año 59 la democracia, apareció un político fundamental, que en este caso hay figuras que son como importantes en el mundo, por ejemplo, un Alejandro Magno, un Napoleón, un Washington, un Bolívar, y en este caso, en el caso de la democracia venezolana, un Rómulo Betancourt, que coja en sus manos las riendas de
para construir un proyecto, que fue lo que hizo Rómulo Betancourt. Yo personalmente, que no soy politólogo ni especialista, considero a Rómulo Betancourt el padre de la democracia en Venezuela y quizá el padre de la democracia en la América Latina contemporánea, porque él, gracias a él, la carta interamericana, la famosa Carta Interamericana de la OEA, sin Betancourt no hubiera tenido impulso. Mucha gente también, pero yo pongo a Betancourt como el adalid del asunto. Esta democracia no supimos solidificarla, y en el año 98 apareció el fantasma del populismo. Y ese fue Hugo Chávez. Hugo Chávez apareció prometiendo el oro y el moro. Eres muy crítico con la figura de Chávez. Siempre que se te pregunta sobre Chávez eres muy crítico, además muy mordaz, muy ácido con él. Creo que sé bastante de historia de Venezuela desde sus inicios. Creo que sé bastante. No soy un gran historiador, no soy escritor, yo soy novelista. Pero me interesa la historia de mi país, también me interesa la historia de mi otro país, que es España. Y creo que sé bastante de historia, sobre todo de Venezuela. Y entonces esto que voy a decir, lo voy a decir con toda la responsabilidad que da tener cierto bagaje. Puede ser que esté equivocado, pero si estoy equivocado es porque estoy leyendo mal, no porque no haya leído. Pero a mí me parece que Hugo Chávez es lo peor que le ha ocurrido a Venezuela en los últimos 150 años. Es lo peor que le ha ocurrido. La gente ahora me dice, bueno, pero es que al lado de Maduro, Chávez bueno, hubiera sido mejor Chávez. No se equivoque nadie. Maduro es un epígono, Maduro es un apéndice de lo que le pasó a Venezuela, que fue su gran némesis. Es un apéndice del chavismo, pero de Hugo Chávez, no del chavismo, de Hugo Chávez. Es un apéndice de Hugo Chávez. Y Hugo Chávez es el que abrió la caja de Pandora, digamos así. Y dentro de la caja de Pandora estaba un señor que es mucho más siniestro para América Latina, que se llama Fidel Castro. En el año 59 Fidel Castro fue a Venezuela, recién ganada la Revolución Cubana. Recién había sido electo Rómulo Betancourt presidente de la República. Habíamos salido de una dictadura de 10 años, feroz, la de Pérez Jiménez. Y se reunieron, Fidel Castro y Rómulo Betancourt se reunieron en una casa. Esto es una anécdota que he leído en algún lugar, capaz que pues es mentira, pero bueno, es significativa. Si no es mentira, por lo menos evento trovato, como dicen los italianos. Y claro, Fidel fue a pedir plata, a pedir que le dieran plata para su revolución. Y Betancourt le dijo esta frase: le voy a contestar que no, porque no hay campanas, como le dijo el sacristán al cura. El dinero que tenemos del petróleo es para nuestro país. Nosotros vamos a trabajar. Yo estoy seguro, o tengo la convicción, de que Fidel Castro desde ese día odia a Venezuela profundamente y juró destruirla y juró apropiarse de ella. Y estamos en eso. Cuando Chávez apareció, encontró al tonto útil que le abrió la espita. Y él abrió la caja de Pandora y le entregó a los cubanos. No a los cubanos, al gobierno castrista, le entregó Venezuela. Yo he visto con mis ojos, cómo en mi ciudad, en Valera, una cubana es la que reparte la cédula de identidad a los campesinos de Valera, a los campesinos de Trujillo, con gritos y groserías. El que no me haga cola, no le doy cédula, decía la cubana, delante de todos. Y todo el mundo asustado, porque eran los que dominaban el servicio. ¿Tú te imaginas que un alemán sea el que te... O sea, estás hablando de una cubanización de Venezuela con el régimen... Esto fue en el año 2001. Estás hablando del año 2001 ya. O sea, hace más de 10 años. Más de 10 años. ¿Tú te imaginas que tú vayas a la policía a buscar tu DNI y un policía alemán te diga, no, usted, cuénteme su vida primero antes de darle el DNI? ¿Tú qué sentirías? Luego tenemos que ir acabando, porque también me ha llamado la atención un cuento que tú llamas, hilando con el asunto político de Venezuela, el alfabeto del profesor Chomsky, que yo lo he interpretado como una crítica a esos intelectuales como Noam Chomsky, que envuelven, que justifican, que dan una cierta cobertura intelectual a regímenes como el de Venezuela, pero que luego, según tu relato, viven como auténticos burgueses, ¿no? Claro. ¿Me da tiempo de contestarte algo? 3 minutos. 3 minutos, fíjate tú. Yo aquí imito un poco a Geoffrey Chaucer. Hay una película que se llama Destino de Caballero, muy divertida, de un tipo que quiere ser caballero, pero es muy pobre, no puede, y al final termina siendo caballero, y uno de sus compañeros de viaje es el poeta Geoffrey Chaucer, que está comenzando a ser poeta. Y hay un momento dado de la película en que él apostando, jugando a los dados, Chaucer se queda sin ropa y lo dejan desnudo y todo el mundo se ríe de él. Y él lo mira y le dice, tú te ríes de mí ahora, pero yo a ti te voy a convertir en un personaje literario y se van a reír de ti para siempre. Y entonces este cuento del alfabeto del profesor Chomsky es una pequeña maldad mía
cogí a Chomsky como personaje literario y lo coloqué en algo que ocurrió, que es que él iba a lo presidente a escuchar las sandeces de Hugo Chávez y a bajar la cabeza y a poner la cerviz. Y ocurre lo que ocurre allí, que es que sale escaldado. Y es verdad, porque es que estos chavistas, turistas chavistas, eurochavistas, que lo llamamos, pero este sería un gringo chavista, que viven maravillosamente en sus universidades, que se jubilan y tienen su dinero en los bancos gringos, quieren que Venezuela sea una revolución socialista, bolivariana, y dicen esta frase, que viva la revolución, pero que viva lejos. Ellos viven allá, en Estados Unidos, sabroso. La revolución para los indios, para los negros, para esos monos que hay que gobernarlos con un militar. No, yo soy civilizado. Los bárbaros son esos. Es una visión absolutamente etnocéntrica, clasista, racista, lo que tú quieras. Chomsky es un gran lingüista y ha hecho unos aportes maravillosos. Yo estudié literatura y yo sé que Chomsky ha hecho un aporte maravilloso al estudio de la ciencia del lenguaje, pero como su pensamiento político es el pensamiento político de un niño. Eso, lo siento, eso lo sabe todo el mundo en Estados Unidos y eso lo sabe mucha gente, y eso es así. Ser un gran lingüista no te convierte en un gran Tocqueville, te convierte en un gran analista político. Pues Juan Carlos Chirinos, la verdad es que es una lástima, pero no tenemos más tiempo porque es muy interesante hablar contigo. Esperamos que puedas volver algún otro día. No, cuando ustedes quieran yo vuelvo. O sea, en cuanto termine otro libro, vengo para acá a seguir hablando mal del gobierno. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en Venezolano TV España. Gracias. Pues este ha sido la conversación, la presentación también de su último libro de relatos, La manzana de Nietzsche, de Juan Carlos Chirinos, y la interesante conversación que hemos tenido con él en torno a otros asuntos que tienen que ver también con la actualidad del mundo y con el ser humano, con la naturaleza del ser humano. Este es nuestro tiempo de entrevista, que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Hasta ahora.